Entonces, a continuación vamos a escuchar al alegato de don Rodrigo Díaz Lluvero por la Fundación Humanos Derechos. Don Rodrigo tiene sus 30 minutos. Muchas gracias. Y con la venia de este ilustre tribunal ambiental, alega abogado Rodrigo Díaz Lluvero por, efectivamente, la Fundación Humanos Derechos. Quisiera, antes de empezar mi alegato, solicitar la venia de este ilustre tribunal para, una vez concluido mi alegato, el poder retirarme de la audiencia virtual, porque tengo una situación, un tema personal, un funeral al que tengo que asistir. Así que le solicito la venia al tribunal para, una vez terminado mi alegato, como digo, poder concurrir, y la excusa se la doy desde ya al resto de los colegas también. Sí, ok. Es opción suya Bueno, estar en los alegatos. El principio, lo habría querido hacer, por eso lo digo presente, simplemente es porque debo concurrir a una situación inesperada. Bien, doy inicio a mi alegato entonces, parto por ratificar y reafirmar esta parte, al menos todos los argumentos que planteó en la reclamación respectiva, a la que ya se ha hecho mención en la relación, una relación bastante completa además, y me voy a referir, o mejor dicho, voy a organizar lo que a continuación diré del siguiente modo. Haré una breve mención a la situación de la improcedencia de la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, y para luego dedicarme a la situación de la infracción a la normativa ambiental en dos puntos específicos. La situación del artículo 15 bis de la ley 19.300 y la situación de la vulneración de las normas en materia de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental. Digo además que en relación a lo afirmado por la parte que me precedió, por lo menos esta parte tampoco está en contra de la expansión del puerto, y eso que quede como una cuestión de carácter general, sino que en realidad este es un tema de cuáles son las condiciones en las cuales se realiza la expansión. Y a juicio de esta parte, esta expansión, que es necesaria, que todos queremos que la empresa portuaria lleve adelante su línea de desarrollo, no puede hacerse poniendo en riesgo otras dimensiones de la ciudad de Valparaíso, otras dimensiones relativas a los grupos humanos, las distintas dimensiones que tiene, por supuesto, un desarrollo bien entendido. Dicho eso, además, un comentario en cuanto a que los derechos precisamente son derechos porque prescinden del número de personas que en un minuto determinado pueden ejercerlos. Así, el hecho de que pocas personas invoquen un derecho no les resta el carácter de tal, y precisamente un derecho es tal porque cuando una mayoría pretende negarlo, es posible defenderlos igual, a pesar de que una mayoría pretenda lesionar el contenido de los mismos. Por eso que los derechos no dependen del conjunto de personas que en un minuto determinado pretende ejercerlos o no. Dicho eso, y en relación a la improcedencia, como hemos dicho nosotros, de la norma de clausura del 17, número 8, inciso final de la ley 20.600. Efectivamente, el proyecto TC-VAL ingresó mediante un estudio de impacto ambiental que abrió procesos de participación ciudadana y en el cual se hicieron valer las reclamaciones de los artículos 20 y 29 de la ley 19.300, motivo que ha llevado a la Comisión de Evaluación Ambiental, en su resolución número 14, estimar que era aplicable la norma de clausura, dice en la resolución, tanto respecto de los titulares, como también respecto de los terceros que participaron del procedimiento ambiental y también respecto a aquellos terceros que no participaron, y ahí el error de este criterio. Un criterio que, en buenas cuentas, se opone a lo que ha sido la jurisprudencia mayoritaria sobre este punto. Yo quisiera citar simplemente algunos roles, el rol R5 del año 2014, del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, el rol es 31.176 del año 2016, 45.807 del año 2016 y más recientemente
el 43.908 del año 2020 de la excelentísima Corte Suprema, todos los cuales precisamente señalan lo contrario de lo anteriormente señalado, es decir, que tratándose de terceros que no participaron dentro del procedimiento de evaluación ambiental, como es el caso de la Fundación Humanos Derechos, en otras palabras, tratándose de terceros absolutos, están plenamente habilitados para ejercer la invalidación del artículo 53 de la ley 19.880, y con la venia de este tribunal, quisiera simplemente dar una lectura muy resumida al considerando séptimo del fallo del año 2020 de la excelentísima Corte sobre la materia. Con su venia, señoría. O sea, Muchas gracias. Señala este considerando séptimo, que en relación a lo anterior debe recordarse el principio de prevalencia del sistema recursivo especial del sistema de evaluación de impacto ambiental por sobre el reclamo del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, en términos que tanto el titular del proyecto y los terceros que participan en el proceso de participación ciudadana solo pueden ejercer los reclamos administrativos que contemplan los mencionados artículos 20 y 29 de la ley 19.300, contra cuya resolución podrán recurrir ante el Tribunal Ambiental en los términos del artículo 17, número 5 y 6 de la ley 20.600, lo que constituye un orden consecutivo legal en materia recursiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y añade, esto es, tales legitimados activos no están habilitados para solicitar la invalidación de una RCA de acuerdo al artículo 53 de la ley 19.880, sino que deben ceñirse a aquel orden consecutivo legal. Sin embargo, los terceros que no participaron en dicho proceso resultan ser los únicos habilitados para solicitar la invalidación de la RCA, y contra de la resolución que la rechace son también los únicos sujetos activos para interponer el reclamo que se refiere en mencionado artículo 17, número 18 de la ley 20.600. Hasta aquí la cita del considerando séptimo, y sobre esta materia no me extenderé más allá, sino que, como he dicho, nos parece que este es un asunto que ha quedado plenamente resuelto, razón por la cual esta parte entiende, estaba y está habilitada para haber ejercido la invalidación del artículo 53. Sentado este asunto, quisiera entrar a la situación relativa a lo que nosotros postulamos en su oportunidad, que fue la infracción del artículo 15 bis de la ley 19.300, toda vez que durante la tramitación del procedimiento, en este caso del estudio de impacto ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales dictó un oficio ordinario, el número 4.283, de 20 de noviembre del año 2014, y en él señaló, y permítame, señoría, nuevamente, brevemente, simplemente citar la parte fundamental de lo que señala el Consejo de Monumentos Nacionales, con su venia. Comillas, en sesión ordinaria de Consejo, realizada el 12 de noviembre del año 2014, rechaza las líneas de base presentadas para los componentes de patrimonio cultural, ya que el presente estudio de impacto ambiental carece de información esencial para su evaluación, la cual no será posible de completar en el periodo estipulado por este estudio. Con los antecedentes presentados, no es posible evaluar la presencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11, letra F, en cuanto a magnitud y significancia, por lo cual se solicita el término anticipado del procedimiento, según el artículo número 36 del Reglamento del Sistema de Evaluación, ya que no se puede determinar si las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas son las adecuadas, así como la efectividad del plan de seguimiento a realizar. Vale decir, se trataba de un informe que es extremadamente claro, tajante y categórico en sus conclusiones. Sin embargo, en su resolución, la Comisión de Evaluación señala que el ponerle término anticipado al procedimiento por parte del director regional de servicio de evaluación ambiental es una facultad discrecional, y que el valor de los informes de los emanados de los organismos sectoriales, de aquellos a los que hace alusión el artículo 9, inciso 4 de la ley 19.300, serían informes no vinculantes, más bien serían meras recomendaciones. Y este es un tema que nos parece relevante, porque interpretar de esta manera el precepto
del artículo 15 bis de la ley 19.300 es cerrado y contrario a la normativa ambiental. Y nosotros diríamos todo lo contrario, que si analizamos el tenor literal de la norma, así como la historia del precepto, y ello lo hacemos además a la luz de principios como el principio de coordinación, que es un principio que impregna todos los actos de los órganos de la administración, y junto con ello hacemos una consideración de lo que nosotros denominaremos para este efecto la dogmática medioambiental, debemos llegar inevitablemente a la conclusión contraria, es decir, que estamos en presencia de una norma imperativa y que no es una facultad discrecional del director del Servicio de Evaluación Ambiental el eventualmente poner término anticipado al procedimiento de evaluación, sino que es un deber legal que está puesto en la norma. En efecto, si nosotros partimos con la lectura del precepto, el artículo 15 bis es clarísimo cuando señala que si el estudio carece de información relevante o esencial para la evaluación del mismo y que no pudiera ser subsanada mediante rectificaciones, aclaraciones o ampliaciones, dice que el director regional o el director ejecutivo así lo declarará mediante resolución fundada. No dice que podrá declararlo así, sino que dice que así lo declarará. Y esto debe inmediatamente interpretarse en relación con el inciso tercero de la propia norma, que mencionando los organismos del artículo 9, inciso cuarto, señala que dichos organismos deberán comunicar tan pronto les sea requerido su informe al director regional o al director ejecutivo, si en los estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo. Vale decir, la mecánica del artículo es que quien constata la existencia del defecto, la carencia de información relevante o esencial, quien constata es el organismo sectorial. Y si lo constata, debe informarlo y en conocimiento de aquello, el director regional, tal como dice la norma, así lo declarará mediante resolución fundada. Si vamos a la historia de este precepto, en la redacción original, que finalmente llega, o sea, en la redacción previa, que finalmente llega a la redacción que hoy día conocemos, señalaba la historia que la declaratoria se hará en función de lo que informen los servicios públicos con competencia ambiental. Ese es un criterio que queda recogido en la redacción actual. ¿Y por qué queda recogido? Porque tal como hemos dicho, quien debe constatar el defecto, de acuerdo al inciso tercero, son los organismos del artículo 9, inciso cuarto. Y en la medida que lo constatan, deben informarlo. ¿Y qué debe hacer el director regional o el director ejecutivo? Así lo declarará, mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes, dando término al procedimiento. Esa era la manera. Es decir, desde ya uno advierte que no podríamos nosotros pensar que se trata de una disposición que fuese una mera facultad. Ahora bien, hablábamos de la dogmática medioambiental y del principio de coordinación. La pregunta que nosotros debemos hacernos es si en el marco de la normativa ambiental en general y el marco de la normativa, en este caso particular, referida al artículo 15 bis, es un marco de posibilidades de actuación amplio, donde hay intersticios que permiten una cierta ambigüedad en la conducta de los actores dentro del procedimiento ambiental, o si acaso la posición que tiene el director regional es una posición que pudiéramos decir libérrima, que le permite tomar un determinado informe o prescindir de este sin ninguna restricción. Bueno, nosotros pensamos que esto no es así. Nosotros pensamos que si uno analiza el propio desarrollo de la disciplina en las últimas décadas, el propio desarrollo del derecho ambiental, la forma en que se ha ido consolidando una manera de analizar, una forma de interpretar, una hermenéutica finalista, cómo se han ido consolidando principios del derecho ambiental, principios como el principio preventivo o el principio de la debida diligencia, tanto así que el propio sistema de evaluación ambiental es una estructura que surge como un mecanismo de prevención y de control de las actividades que pudiesen llegar a generar daño. Es decir, estamos hablando de la configuración de toda una dogmática
que precisamente impiden que las decisiones se configuren desde la subjetividad, sino que debe hacerse al imperio de las razones. Nosotros pensamos precisamente que si nosotros aplicáramos, en este caso, un principio que, como hemos dicho, es un principio de rango constitucional, que debe impregnar todos los actos de los órganos de la administración, como es el principio de coordinación, consagrado en los artículos 111, 115 bis, 118, 123 de la Carta Constitucional y recogido de manera directa en el artículo 3º de la Ley 18.575, lo que estipula este principio en buenas cuentas es que los órganos del Estado deben cumplir con sus funciones de manera coordinada, propender a la unidad de fines y a la unidad de acciones, evitar la interferencia, evitar las contradicciones o la duplicidad de las funciones. Bueno, en virtud de ese principio y teniendo claro desde una concepción finalista de lo que es el derecho ambiental, bajo el mandato del artículo 19, número 8 de la Constitución, y el deber del Estado de velar porque se materialice la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, si lo entendemos así, nos damos cuenta inmediatamente que frente a un informe como el proporcionado por el Consejo de Monumentos Nacionales, prescindir de él por el solo hecho de que no sería un informe vinculante, sino que sería un antecedente más del que es posible prescindir con entera libertad, por cuanto esto se trataría de una facultad discrecional del director ejecutivo, tanto en la ponderación del informe como en la determinación de si el procedimiento debe ser terminado de manera anticipada o no, es pretender, insisto, darle una interpretación y entregarle una libertad al director del servicio de evaluación que no posee. Es pretender entregarle un carácter amplio, un carácter facultativo a una norma cuya interpretación correcta es la de ser una norma imperativa. De otra manera, y tal como pensamos lamentablemente ha ocurrido, se abre el campo a la arbitrariedad. De hecho, hemos de reconocer que el Consejo de Monumentos Nacionales, con posterioridad, vota favorablemente la evaluación ambiental, pero sin que se hayan agregado dentro del procedimiento ningún antecedente nuevo que permitiese hacer variar, conforme a criterios razonados u objetivos, lo que en su oportunidad informó el propio Consejo de Monumentos Nacionales, en lo que era el ordinario 4283. Es decir, que no era posible, ni es posible determinar si las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas son las adecuadas, y que el proyecto carece de información relevante o esencial que permita su evaluación en términos adecuados. De tal manera que, al no haberse agregado ningún antecedente, no parece lógico, no parece razonado, ni parece conforme a la normativa ambiental, ni al criterio que nos parece el adecuado para interpretarla, el que haya habido una variación de criterios, pero sin parámetros subjetivos. De ahí que nos parece, y reitero este punto, que la evaluación que se ha realizado en el caso de este proyecto se ha hecho con infracción del artículo 15 bis. Y esta falta, además, de nuevos antecedentes que permitan de manera razonada pronunciarse favorablemente a la evaluación ambiental implica la falta de una adecuada motivación en cuanto a la dictación del acto administrativo terminal que supuso la calificación favorable. Dicho esto, nosotros hemos planteado, y con esto voy a concluir, la infracción a la norma sobre participación ciudadana a propósito del tema de las emisiones atmosféricas, que fue informado en su oportunidad. Cuando se abre el proceso de participación ciudadana, el primer proceso de participación ciudadana, en el curso de la tramitación de este proyecto, se señaló, se le informó a la comunidad un rango de emisiones de material particulado fino, 2,5 micras, de 5 toneladas anuales. Esta parte, al menos, de la lectura, así lo entendió. Así entendió, 5 toneladas anuales de material particulado 2,5 micras. Sin embargo, en la adenda posterior, la primera adenda que se realiza 18 meses después, se informa que la emisión de material particulado 2,5 micras iba a ser de 104 toneladas anuales, es decir, 22 veces más. Ahora bien, se dice en la resolución que hemos reclamado
que ello no era así, sino que en realidad se habían informado originalmente en cuanto a la emisión de material particulado. Es cierto, se había informado la emisión de material particulado 2,5 micras de 5 toneladas anuales, pero era solamente por las actividades de circulación de vehículos, porque en cuanto a la actividad de combustión se habrían informado 61 toneladas anuales, de tal manera que la suma de las dos da 66 y por lo tanto la diferencia entre esas 66 toneladas anuales versus las 104 toneladas que se informan en la adenda, no era una diferencia de 20 veces, sino que es una diferencia de un 37%. Ahora bien, a nosotros nos parece que, de todas maneras, esa es una diferencia significativa, es decir, la norma es clara en esto. La obligación, por una parte, del titular, y esto está en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, es la obligación de asegurar una participación informada de la comunidad. Así está establecido en el artículo 83, pero además esa participación se tiene que hacer de manera clara, de manera sencilla, llana, en cuanto a la información que se le hace llegar a la comunidad, cuestión que no ocurrió, puesto que, insistimos, la lectura natural, obvia, de la primera información que se entregó era que el material particulado fino 2,5 micras iba a ser de 5 toneladas anuales. Y fue esa la información con la que contó la ciudadanía para llevar adelante el proceso de participación ciudadana. Pero, como decimos, el tema además es que con posterioridad se hace la modificación en la adenda y no se convocó un nuevo proceso de participación ciudadana sobre el problema de las emisiones atmosféricas. En esto quiero ser claro, es efectivo que se realizó un procedimiento de participación ciudadana posterior. Se realizaron, de hecho, 2 procedimientos de participación ciudadana posteriores, pero en estos procedimientos que se hicieron no se consideró el tema de la diferencia de material particulado fino 2,5 micras. No fue así. Se consideraron otros temas como la alteración significativa de la ubicación de las partes del proyecto, en la generación de impactos en el patrimonio cultural y también temas relativos al impacto sobre el paisaje, el impacto ambiental paisajístico, pero no respecto de la diferencia existente entre lo informado en el primer periodo de participación ciudadana y lo que vino en la adenda 18 meses después. De tal manera que, tal como lo dice el artículo 92 del decreto 40-2013, señala que si durante el procedimiento de evaluación hubiese rectificaciones o ampliaciones que modificaran sustantivamente el proyecto, o la actividad o los impactos ambientales que éste genera, corresponde abrir una nueva etapa de participación ciudadana, cuestión que para efecto de las emisiones a la atmósfera no ocurrió. De tal manera que nosotros estimamos que también ha habido una vulneración a los artículos 83 y 92 y también, por supuesto, el artículo 4 de la ley 19.300 en materia de participación ciudadana, puesto que la ciudadanía nunca contó con la información adecuada como para poder pronunciarse acerca de esto. Y además teniendo en cuenta que aun cuando reconociéramos que la diferencia no fue de 20 veces entre una información dada originalmente y la que se da en la adenda, sino que fuese 37%. El punto es que ese 37% que está reconocido por la Comisión de Evaluación Ambiental, a nosotros nos parece significativo, toda vez que supera, desde el 66% al 104%, se supera un flujo másico tal que entramos a lo que se denominaría una zona de latencia. Es decir, Valparaíso queda al borde de, o por lo menos la zona que va a ser impactada por la emisión de este material particulado, al borde de lo que es una zona de saturación, o muy cerca de ello. Esta modificación a nosotros nos parece que es sustantiva, que es significativa. Y por lo tanto, insistimos, aquí se debió haber abierto un proceso de participación y ello no ocurrió. Recapitulando, en síntesis, respecto de lo que es las infracciones normativas del
esta tramitación, nos parece claro que aquí ha habido una infracción a la norma del artículo 15 bis de la ley 19.300, que no es una norma facultativa, sino imperativa, y que además ha habido una infracción evidente también a lo que fueron y lo que son, perdón, las normas sobre participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental. De manera tal que nos parece que este proyecto es un proyecto que contiene ilegalidades y, conforme lo señala el artículo 16 de la ley 19.300, si el proyecto no cumple, en este caso, con la normativa de carácter ambiental, ni tampoco se hace cargo de los efectos del mismo, el proyecto debió ser rechazado. Y es en función de estas consideraciones, más los argumentos que ya han sido comentados en la relación y que volvemos a ratificar, que nosotros solicitamos que se acoja la reclamación que esta parte ha interpuesto en contra de la resolución número 14, que no dio lugar a la solicitud de invalidación en contra de la resolución de calificación ambiental número 39 del año 2018, solicitando en definitiva la invalidación de la misma por lo dicho. Con esto concluye mi alegato, señoría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Rodrigo.